Buenos días. Bueno, es interesante el concepto que mencionó el doctor Marcio Borges, porque tratar de entender todas las variables que ocurren en la sepsis y tratar de traspolarlas, digamos, a una fórmula es complicado. Entonces es importante conocer cómo ese concepto lo van desarrollando. Ahorita al final pues, clarificaremos un poquito más de este concepto que él tiene. Voy a irme un poquito más abajo, dado que en lo que llegamos totalmente a la tecnosepsis y a la nanotecnología, uno de los recursos que tenemos muy a la mano es la biometría hemática, y quizá muchas decisiones que los médicos tomamos con el paciente directamente en los primeros minutos, la primera hora de que tenemos un paciente, lo tomamos con la biometría hemática. Entonces, vamos a ver si puede la biometría hemática darnos algunos datos que nos ayuden a definir si nuestro paciente se encuentra en sepsis. Recordemos que la definición hasta ahorita que se tiene por consenso nos dice que hay un estado de disregulación inmunológica, la cual provoca una disfunción orgánica múltiple. Y esta disfunción orgánica múltiple está definida actualmente por la escala de SOFA. Es decir, si yo no tengo la medición con los parámetros que me dice la escala de SOFA de acuerdo al consenso, no podré decir si mi paciente tiene sepsis o tiene choque séptico. La pregunta que nos hacíamos ayer y que estábamos en discusión y en debate en el curso de sepsis es si existe algo antes de esa conceptualización, como llamarle un estado preséptico, y que no incluya todavía hasta donde la definición nos dice. Esto es prácticamente lo que estábamos debatiendo. La biometría hemática nos podría decir que hay algo, que el paciente empieza con disregulación en las primeras etapas. Muchos sabemos entonces que la leucocitosis que se presenta en los pacientes no es específica del paciente séptico. Encontrar leucocitos mayor de 11,000 pues nos habla de que existe algún problema, a excepción de la paciente que se encuentra embarazada, que tiene una elevación de los leucocitos per se. Pero los leucocitos que se encuentran dentro del rango de 50 a 100,000, ¿sí?, nos habla de que el paciente puede tener una infección severa. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues generalmente empezamos a sospechar que el paciente tiene sepsis, y muchas de las veces no nos esperamos y definimos iniciar un antibiótico prácticamente con esto, porque queremos que nuestro paciente salga adelante. En infecciones, por ejemplo, por Clostridium, que hay que tenerlo en mente, ¿sí?, o en sepsis, también se puede presentar esta situación. Cuando tenemos leucocitos mayor desde 100,000, entonces siempre hablamos de que puede existir pues una reacción leucemoide, y esto nos lleva hacia una enfermedad linfoproliferativa. Bueno, existe un algoritmo para definir si nuestro paciente tiene leucocitosis, poder entonces entablar qué es lo que se debe de hacer. Si nuestro paciente tiene 11,000 leucocitos, yo debo de repetir la biometría hemática, hacer un frotis y que determine si en realidad existe una leucocitosis. Si la leucocitosis se confirma, entonces yo debo de hacer un reconteo de mi historia clínica, que es otro de los conceptos que hay que tener. Los diagnósticos se hacen en más del 90% de las veces por la historia clínica, y a veces estamos buscando un marcador que exista para que nos diga si nuestro paciente tiene o no sepsis. Pero muchos de los datos que obtenemos con un buen interrogatorio nos hacen sospechar si el paciente tiene o no sepsis. Entonces, una vez que obtenemos más datos que nos pueden indicar que nuestro paciente puede tener alguna enfermedad maligna que explique la leucocitosis, pues entonces nos vamos por ahí. Pero si no tenemos una historia clínica que nuestro paciente explique que hay una leucocitosis, entonces sí podemos empezar a determinar si nuestro paciente puede tener sepsis. Este es, por ejemplo, un artículo en donde nos habla de las implicaciones de la leucocitosis. Encontrar leucocitosis
pues que un paciente ha sido sometido a una cirugía de sepsis abdominal y después de la cirugía no tiene fiebre, pero tiene leucocitosis, se observó que al suspender el antibiótico, los pacientes desarrollaban infecciones en el postoperatorio tardío. Entonces, la leucocitosis también me puede dar algún indicio de que mi paciente puede tener algún proceso séptico o alguna infección. Y este es un dato específico que debemos de buscar. Leucocitosis más leucopenia. ¿Sí? En este artículo nos hablan que si yo encuentro leucocitosis asociado a linfopenia, está indicado que yo tome una tomografía computada de abdomen en caso de que el paciente tenga un problema abdominal. O sea, ¿qué significa tener leucocitosis linfopenia en el contexto de dolor abdominal y hallazgos tomográficos? Yo puedo justificar que si estos dos parámetros se encuentran juntos, leucocitosis y linfopenia, se justifica plenamente la realización de una tomografía computada de abdomen en el contexto de un paciente que tiene dolor abdominal. Entonces vemos cómo estos datos, que pueden ser simples, nos ayudan a tomar algunas decisiones. Los diagnósticos que tenían estos pacientes eran estos: había pacientes con colitis, había oclusión intestinal, pancreatitis, diverticulitis, tumores también existían. O sea, así nos hablaba de que el paciente tenía algún problema infeccioso. Entonces, estos primeros cambios nos podrían empezar a hablar de que los pacientes están en un estado de presepsis, si es el término que se pudiera decir, o tenemos que esperar a que cambien las definiciones de sepsis para tener entonces así otro concepto. La leucopenia. Si encontramos leucopenia también en una biometría hemática inicial, también nos puede decir si el paciente es susceptible de tener sepsis. En este artículo encontraron que existía cierto valor pronóstico de la leucopenia, aunque con menor cantidad. De 5.900 pacientes que analizaron, solamente 250 de estos que tenían criterios de sepsis tenían leucopenia. Es decir, entonces la leucopenia yo la voy a encontrar, aunque escasamente, en un 4.2% de los pacientes como un marcador de sepsis, ¿sí? Aunque de acuerdo a la definición, pues yo todavía no puedo decir que tiene sepsis, pero la pregunta está en definir qué es lo que hay antes de que el paciente llegue a los conceptos que están definidos en los consensos. Este término que el doctor Marcio tocó hace rato es muy importante, lo conocen mucho los oncólogos. Los oncólogos hablan siempre del síndrome de linfocitos exhaustos. ¿Qué es lo que ocurre en este síndrome de linfocitos exhaustos? Significa que el paciente, de tanto estímulo que ha recibido y que empieza a funcionar su función inmunológica, llega un momento en que el linfocito ya no puede seguir sus funciones y se empieza a secretar una gran cantidad de interleucina 6, dado que en forma retroactiva el linfocito le está diciendo ya no puedo más y se empieza a secretar una gran cantidad de interleucina 6. Es cuando viene la tormenta de interleucinas. Este fenómeno de linfocitos exhaustos se puede determinar viendo la biometría hemática. Cuando vemos la biometría hemática en un paciente que sospechamos sepsis y el paciente tiene linfopenia, nos habla de que puede tener un problema de sepsis. O bien definir el término que dice la definición, disregulación inmunológica. La disregulación inmunológica sería otra pregunta. ¿A qué se refieren en la definición cuando dicen disregulación inmunológica? Yo propongo que analicemos la inmunología y el síndrome de linfocitos exhaustos para determinar si esto es posible. En este estudio preliminar que realizamos en pacientes de COVID, analizando precisamente el síndrome de linfocitos exhaustos, vimos que los linfocitos más bajos, ¿sí?, se presentaron en los pacientes que tenían más inmunosupresores: dexametasona, 654 linfos, metilprednisolona, 716, baricitinib, 1007 y Remde y Bari que utilizamos eran 1135. Entonces, entre más inmunodeprimido esté mi paciente, puedo detectarlo a través de una linfopenia. Y esto es derivado del concepto de linfocitos exhaustos que habíamos dicho.
Este es un ejemplo de un paciente que tuvimos en COVID, en donde la disminución de los leucocitos con aumento de la interleucina 6 nos hablaban de este fenómeno. El paciente ingresa en esta fecha, ¿sí? Ingresa con esta biometría hemática, 780 linfos, suben, se le pone esteroide y encontramos una depresión severa, 290, 380 linfos, y encontramos incremento de la interleucina 6, que está acá, más de 1717. Entonces el paciente empieza a desarrollar infiltrados pulmonares. Entonces este concepto llevado a la práctica en la biometría hemática nos puede ayudar para definir si nuestro paciente puede o no estar presentando disregulación inmunológica antes de que se defina precisamente el concepto de sepsis de acuerdo al consenso. La leucopenia, pues ya habíamos hablado de ella, también es otro aspecto importante. Y otro de los conceptos que ha surgido también es ver otras variables de la biometría hemática. Dentro de estas tenemos a todos estos: la relación neutros-linfos, la relación monocitos-linfocitos, la relación plaquetas-linfocitos y el volumen plaquetario medio. De esto hay varios artículos en la literatura. Este es solamente uno de ellos que engloba estos marcadores y que nos hablan de que si yo encuentro alteración en alguna de estas relaciones, voy a tener datos de probablemente un inicio de disregulación inmunológica desde mi punto de vista, y que el paciente puede estar presentando sepsis o un estado preséptico. Ellos analizaron, de acuerdo con criterios de sepsis 3, 392 pacientes, tuvieron una mortalidad de 45.7% con estos diagnósticos y encontraron que existía alteración en este tipo de marcadores. Entonces, esta relación de neutros linfos, ¿sí?, en este artículo, pues nos habla de que puede existir cierto riesgo. Este es un artículo publicado en la revista del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, por mexicanos, obviamente, en donde encuentran que la relación neutros, linfos y plaquetas como marcadores de la relación renal aguda en sepsis por COVID-19 en cuidados intensivos, y encontraron la misma correlación. La alteración de estas relaciones en la biometría hemática nos puede ayudar a definir si el paciente empieza con disregulación inmunológica. El volumen plaquetario medio que midieron en este estudio tiene un punto de corte de 9.5 femtolitros y se asocia con inflamación, con disfunción endotelial y con un estado protrombótico. Ok, bueno, esto es lo que quería yo comentarles. Les agradezco y espero que les pueda servir en su práctica clínica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lubiano. Muy interesante tener una herramienta que nos pueda servir, que sea práctica y útil. Y yo creo que la discusión va a seguir en cuanto a esto.